Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio semanal que, como siempre me dicen mis invitados, es un espacio inteligente. Yo no sé si es muy inteligente o no, pero sí trata de temas que son de interés y que deben llamar nuestra atención porque vivimos en una sociedad que demanda cada vez más que usted esté informado de lo que sucede en el entorno y de lo que están haciendo los políticos zacatecanos. Yo sé que suena político y dice, a lo mejor le quiero cambiar, pero hoy no le va a cambiar porque hoy tengo a una mujer que hace política y que le decía yo antes de entrar a cuadro, es una mujer que ha creado su propia personalidad como un mito ya en Zacatecas. Todo mundo cuando habla de Giovanna Bañuelos de la Torre, dice, es una mujer hermosa. Y entonces le doy la bienvenida a una mujer hermosa. Bienvenida a Diálogos, mi querida Giovanna. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. ¿Ha sido difícil sobrellevar la vida política con una personalidad de mujer tan atractiva? Mira, ha sido difícil por lo complejo que es en realidad incursionar en la política. Cuando lo haces a temprana edad, cuando aprendes sobre la marcha, más allá que ser mujer o ser atractiva, yo te agradezco mucho el halago. Para mí ha sido complicado porque, pues bueno, yo a los 21 años inicié a trabajar en la política y obviamente que tiene uno que abrirse camino en función pues, de la disciplina, del trabajo, de la capacidad que tienes, pero es un reto constante estarte preparando. 21 años. A los 21 años. Tan jovencísima. Sí, hace ya 16 años. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, puedes tener 21 años, tener esa personalidad tan tuya, que donde quiera que Giovanna está, siempre alguien voltea a verla porque llama la atención y decir, me voy a enfocar por la política. Yo me adelanto a tu respuesta y pienso, quizá la vida te relacionó con personajes que te fueron motivando a la vida pública o ya lo traías. No, fui muy afortunada. Fui muy afortunada efectivamente de coincidir con gente que despertó a final de cuentas mi vocación, pero más que nada que me dio una oportunidad. Yo estaba estudiando arquitectura, soy arquitecto y ahorita estoy por titularme de abogada también, pero en aquel entonces estaba estudiando arquitectura y me invitaron a trabajar a la Secretaría de Obras Públicas, a trabajar de ayudante. Yo estaba cuando el secretario de Obras Públicas era Héctor Castanedo, que tú lo conoces muy bien. Y lo admiro. Y él ayudaba a becarios que tuvieran interés de aprender como algo complementario a lo de la escuela, ahí en la Secretaría de Obras Públicas. Entonces yo inicié en ese trabajo que en realidad era de arrimarles a los compañeros lo que ellos requerían para poder hacer bien su trabajo, quienes sí estaban de planta colaborando ahí. Y después se dio una oportunidad que para mí fue un parteaguas en mi vida, o sea, que fue trabajar en la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, de subdirectora, me dieron esa oportunidad. Era un tiempo que quien hoy incluso es mi compañero diputado, Jorge Torres, se fue recién nombrado como director y nos dimos a la tarea de recorrer juntos todo el estado. Yo te puedo decir con mucha satisfacción que desde entonces conozco prácticamente todas las comunidades del estado, pero sin duda todos los municipios, y que ver la realidad que se vive en el estado, que se vivía en aquel entonces, fue para mí realmente significativo. Yo creo que ese fue el momento justo en el que despertó mi vocación por la política, que dejó de ser un tema de la oportunidad del trabajo, que sin duda lo necesitaba, y que se convirtió más en un tema de poder aprender y explorar en ese sentido. A partir de ahí, te digo, a los 21 años y a la fecha, que tengo 37, ya son 16 años de dedicarme de alguna u otra manera a la vida pública, en Zacatecas y en otros estados. ¿Y en qué momento conoces a Ricardo Monreal? Que definitivamente es imposible no ligarte. Antes de que platiquemos, déjenme, le doy la bienvenida a Jagger, que está aquí acompañándonos. Yo espero que usted lo esté viendo a cuadro y si no, ahorita lo verá más tarde, pero él es un invitado muy especial al que yo le quiero dar la bienvenida. Muy disciplinado que está ahorita. Muy disciplinado. Esperemos que así siga. Tiene vocación para la cámara. Conoces a Ricardo Monreal y ese es otro parteaguas en tu vida. Y lo conoces siendo muy jovencita. Sí, lo conozco. A mí me invitaron a participar en la Feria Nacional de Zacatecas como candidata reina. Eso fue en el 2000.
Y bueno, en esa ocasión Roy Barragán, quien también es ahora mi compañero, era el que coordinaba el patronato de la feria. Somos oriundos del mismo municipio, que es Montescobedo, y él me hizo esa generosa invitación y participamos, y obviamente coincidimos en muchos eventos. ¿Y fuiste Yo ni reina, siquiera Giovanna? fui reina de Zacatecas. Ay, ya no Yo me ni acordaba. siquiera había tenido oportunidad de conocerlo. Sí te digo que en la casa, en mi familia paterna lo tenían muy ubicado, porque mi abuelita, que es una mujer apolítica, tenía ahí un póster de Ricardo Monreal cuando fue candidato a gobernador, y él le llamaba el hombre de la sonrisa. El póster del hombre de la sonrisa. Entonces, sí. pues bueno, evidentemente yo había escuchado hablar de él, era gobernador, pero nunca en la vida había tenido oportunidad de conocerlo. Cuando me invitan a participar en la Feria Nacional de Zacatecas, coincidimos en muchos eventos de promoción. Entonces, quiero pensar que ahora también se hacía difusión incluso en el extranjero con los clubes de migrantes, se hacía promoción también en otros estados de Zacatecas, y posteriormente, ya como reina, me tocó coincidir con mucha gente. Te digo que fui realmente afortunada, con mucha gente, porque me invitaban a los municipios a coronar a las reinas de las ferias municipales, y ahí fue justamente donde se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en la administración pública. En ese entonces era gobernador Ricardo Monreal. O sea, Giovanna, que tu personalidad te llevó por azares del destino a conocer políticos, pero fuiste inteligente y te empezaste a involucrar en el servicio público, porque se dan casos de mujeres así bellas que han sido reinas, y yo conozco varias, y que ahí se acabó el reinado, consiguen un buen esposo y luego llevan, qué bueno, además, llevan una vida tranquila, pero se dan casos como el tuyo. Yo recuerdo ahorita una reina de belleza venezolana, no recuerdo el nombre, que luego fue presidenta municipal. Bueno, no sé qué figura tienen en aquel país, pero fue un puesto importante que llamó la atención mundial por eso, por ser tan bonita y estar abriendo brecha. Por eso te decía yo, no es fácil, Giovanna, porque la gente luego nos juzga o juzga a la mujer de una manera cruel. Dice, no, está en ese puesto porque se ligó a fulano de tal, o la ligó, o la quiere ver, o la conoció y le dio esto. Yo sé que tú has lidiado con eso. Yo, de verdad, es más, te lo voy a contar. Ay, qué tremendo lo que te voy a decir. Estaba yo en una reunión con pastores, te estaba diciendo que leo la Biblia. Es verdad que la leo, es verdad que pertenezco a una iglesia cristiana, y estaba en una reunión con pastores que estaban analizando los perfiles de los diputados de la pasada legislatura donde fuiste diputada. Y estaban diciendo, porque iban a votar o se iba a poner sobre la mesa el tema del aborto, o por lo menos tenían temor de que así sucediera. Y cuando de cada uno decían algo, y cuando llegaron a ti, dijeron, ella está ahí porque tuvo relación con los 2 hermanos Monreal. Giovanna, me dio tanto coraje y tanta tristeza de decir, estos señores, por muy pastores que sean, yo ante todo soy mujer y no voy a tolerar escuchar, porque aparte te he visto partiéndote el alma en tu trabajo legislativo, escuchar una cosa así tan fea. Y yo les dije a los pastores, oiga, no. Y dijeron, ella es de las que hay que cuidar más, como diciendo, es una mujer que no tiene moral. ¿Qué piensas de una cosa tan? Bueno, en principio que los pastores fueron generosos, porque solamente me involucraron con 2 hermanos, esa familia tiene 14. Y que les interese la política como a 5. Y me ha tocado trabajar y crecer políticamente acompañado de forma muy cercana, por lo menos a 4. Me refiero a Ricardo, a David, a Saúl y a Rodolfo Monreal. Entonces les voy a decir la próxima reunión, agréguenme a 2. No, te lo digo porque evidentemente creo que nosotros como mujeres sí debemos de sentirnos satisfechas de que en estos tiempos ya no es tan usual escuchar ese tipo de denostaciones, declaraciones tan a la ligera y hasta cierto punto tan irrespetuosas también, sí. Porque sí se ha ido acreditando el papel de la mujer que es capaz, que estudia, que desempeña un buen papel, que es honorable, pero ha transcurrido y ha sido una lucha
pues, sinceramente larga, un camino largo por recorrer. Hoy yo estoy viviendo otra etapa de mi vida porque la gente ya se dio la oportunidad de conocer a Giovanna Bañuelos, de ver qué iniciativas presenta, qué perfil académico tiene, qué trabajo ha desempeñado. He tenido grandes responsabilidades y yo te puedo decir que me siento muy orgullosa de que ninguna se me ha etiquetado de corrupta, se me ha etiquetado de desviar recursos o se me ha etiquetado de intentar favorecerme a mí o a un grupo en específico a través de esas posiciones de poder. Entonces ha transcurrido dentro de mi vida política toda una trayectoria de ya 16 años en las que están zanjadas todas esas cosas, pero también obviamente yo no era ajena a ese tipo de comentarios, Silvia, pero te puedo decir también que eran seguramente el más grande motor para yo demostrarle a la gente que era diferente. Es triste que tú ves a una mujer intentando abrirse camino, y yo me refiero a la política porque es el medio en el que me desenvuelvo, pero si tú te vas a la iniciativa privada, si vas a cualquiera de los sectores, te vas a dar cuenta cómo evidentemente tiene muchísimo más significado y representa un reto muchísimo mayor para las mujeres que efectivamente son jóvenes, el poder acreditar una posición como algo ganado por mérito propio. Yo sé, porque evidentemente vivo en Zacatecas, mi familia es zacatecana, toda la vida hemos estado involucrados de alguna u otra manera en la vida del Estado, nos interesa conocer de política. Yo sé que ese tipo de comentarios se dieron, y te digo también que para mí fue pues invaluable el apoyo y la confianza que mis padres han tenido siempre, que en su momento sus parejas tuvieron siempre conmigo, de la pulcritud de la manera en la que yo me conduje en ese sentido, y que entonces fue algo que simplemente lo vi como uno de los muchos otros tabúes y de los muchos retos con los que se tenía uno que enfrentar. No movía mi actuar, no lo encauzaba estrictamente a aclararle a la gente a través de declaraciones, de redes sociales o de reuniones incluso, que ese no era mi papel. Y hoy te digo con gran satisfacción, insisto, que ya ni siquiera es un tema que creo que esté a discusión entre la gente que se ha dado la oportunidad de conocer lo que modestamente nosotros hemos hecho durante 16 años ya. Y me gusta oír que digas que fue tu motor, y yo te voy a decir, porque este es diálogo, te voy a decir mi caso, no tan grandota como tú, que te envidio. Ay, y aparte gracias. Todavía puedes traer esos taconazos, pero a mí me pasó algo similar, o sea, en versión más chiquita, pero también fui mamá soltera muy joven. Y era la misma historia, o sea, a mí me decían, llegué a tener casos de señores poderosos de Zacatecas que me iban a buscar a mi casa y me decían, no, es que tú tienes que salir conmigo, porque tienes que salir conmigo. ¿Cómo? Señores casados, entonces yo decía, Chihuahua, ¿y por qué? Y entonces fue mi motor para decir, no, yo voy a demostrarles que tengo capacidad, que puedo salir adelante, y que el hecho de tener un hijo soltera no significa que ya tengan pase automático cualquier pelafustán en mi vida. Y entonces empieza ahí uno a esforzarse el doble, y el resultado final es que terminas mejor preparada para hacer tu trabajo. A ti te tocó la política, a mí me tocó el periodismo, te digo, y además has hecho como diputada un papel muy aguerrido, Giovanna, que en algún momento yo he dicho, bueno, ¿por qué tanto? Pero bueno, es necesario. ¿Le dijiste a un secretario de Seguridad Pública que le faltaban pantalones, o cómo fue esa? Que era un cobarde. Que era un cobarde, en pocas palabras. Sí, que era un cobarde, al exsecretario de Seguridad Pública. ¿Y él fue el que dijo que lo de los pantalones, o cómo estuvo? Cuéntanos sí, la anécdota. Era en el formato de una comparecencia, él tenía que ir a rendir cuentas al Congreso del Estado después de que se rindió un informe del exgobernador Miguel Alonso, y estuvo ahí pues dando información muy falsa de lo que era en realidad lo que sucedía en Zacatecas. En el momento en el que a mí me toca intervenir, yo le digo que me parece una postura muy cobarde ocultar la realidad, y que el primer paso que se debe de hacer para resolver un problema es aceptarlo. Evidentemente no le gustó a él mi comentario, pero digo, creo que se extralimitó, me dijo que si yo fuera mujer o trajera pantalones me retaba a golpes. O sea, en realidad es que públicamente me retó a golpes, ¿no? Era un hombre que le distinguían justamente ese tipo de acciones, ese actuar. Y bueno, nosotros lo estuvimos señalando siempre, porque sostuvimos que el tema de la inseguridad, donde más
se incrementaron los índices, fue justamente en la administración pasada, aunque no surge del sexenio anterior, sí se incrementa de manera muy significativa y pues que nosotros sostenemos es una responsabilidad directa de quien está al frente del Gabinete de Seguridad, que en este caso era el exgeneral Pinto. Oye, te convertiste también en una voz ya muy reconocida por el tono crítico, Giovanna, muy crítica, y fuiste convirtiéndote en esa voz desde el PT. Yo debo decir una cosa con todo el respeto a Alfredo Femad Bañuelos, pero desde que ya no estás en el PT bajó de perfil, ya no lo vemos como lo veíamos casi a diario contigo al frente, o sea, muy activa, Giovanna, donde quiera que has estado, fijando postura a la más mínima provocación. Fíjate que también es un tema de etapas. A nosotros nos tocó ser la segunda fuerza electoral en el sexenio de Miguel Alonso, del exgobernador Miguel Alonso. Nosotros sentíamos, o yo sentía en lo particular, una obligación moral de señalar las cosas que yo te sostengo hoy en día, Silvia, son las que tienen sumida en una muy severa crisis de valores y económica y de inseguridad al estado de Zacatecas. Mucho de lo que hoy como consecuencia está viviendo Alejandro Tello tuvo su origen en el sexenio de Miguel Alonso. Entonces nosotros sentíamos ese deber. Yo recorrí en más de 8 ocasiones todos los municipios del estado en giras del trabajo al frente del PT, y eso que nos reclamaban o que nos compartían en las giras la gente en los municipios, pues nosotros sentíamos la obligación de hacerlo público y de hacer ese tipo de señalamiento. No era solamente un señalamiento de criticar por criticar, y yo creo que eso, a final de cuentas, la gente terminó ubicándolo. Nosotros procuramos ser muy responsables en el tipo de cosas que denunciábamos, porque no solamente hacíamos la denuncia ante los medios de comunicación, sino que cuando había elementos, que era la mayoría de las ocasiones, que nos hacíamos pruebas, lográbamos poder cristalizar una denuncia por las vías judiciales correspondientes. Entonces, sí, efectivamente nos caracterizó una postura muy crítica, porque vivimos un sexenio muy crítico, porque, insisto, la decisión que hoy estamos todos nosotros pagando del endeudamiento público tuvo su origen con Miguel Alonso. En su segundo año de mandato, él tomó la decisión de endeudar a Zacatecas con casi 5,000 millones de pesos. Antes de concluir su mandato, vuelve a pedir una deuda por el orden de 4,000 millones de pesos. Hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene ubicado a Zacatecas como uno de los el tercer estado más endeudado a nivel nacional, y no es deuda que haya adquirido Alejandro Tello. Entonces, pues obviamente que todas esas cosas ameritaban, en principio, que la gente se informara, porque la presión social que ayuda a generar los sectores que no solamente están informados, sino que también están organizados, en muchas ocasiones nos han ayudado a contener que este tipo de decisiones se cristalicen, y era lo que nosotros pretendíamos en su momento al hacer las respectivas denuncias. También Miguel Alonso, y yo lo digo con mucha responsabilidad, lo sostengo, en el tema de la inseguridad tuvo graves fallas, y fueron muchas derivadas de la falta de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, el federal, y la falta de comunicación también con el municipal. Y bueno, en Zacatecas nos fuimos tristemente acostumbrando a tener estos encabezados que eran en antaño totalmente lejanos a la realidad que teníamos en Zacatecas, el saber de gente que dejaban en hieleras, que dejaban en bolsas, de secuestros ya no de la clase pudiente del Estado, sino también de la clase trabajadora. Ya te enterabas por lo mismo del secuestro del hijo del empresario, como del carnicero, como del campesino, que en medida obviamente de su poder económico era lo que se pedía a cambio. Son índices, pues son cifras que lamentablemente nos distinguen hoy como Estado, pero que se dieron todos de una manera progresiva y escalofriante durante la administración pasada de Miguel Alonso. Pero, Giovanna, no puedes dejar de reconocer que el asunto es nacional. Mira. O sea, no estoy hablando a favor, respeto tu punto de vista, y sí, se complicó mucho en los tiempos de Miguel, pero también en los tiempos de Amalia García se comentaba, ella los trajo, luego siempre voy a esto, siempre se politiza mucho el tema, Giovanna, y tú juegas tu papel como opositora, aunque te escucho y sé que también lo hiciste por compromiso. Mira, también te puedo decir, porque efectivamente este argumento de que estamos como país
viviendo una etapa diferente y compleja en materia de seguridad y en materia económica. Fue una justificación que intentaron acreditar mucho durante la administración pasada. Porque yo ante ese cuestionamiento les decía, ¿por qué tienes entonces en la misma circunstancia de país a 20 estados que no han recurrido a la deuda pública para poder sanear sus finanzas? ¿Por qué no tienes dentro de los mismos indicadores de país a un Yucatán que ocupa los primeros lugares en materia de seguridad pública, a un Querétaro, a un Jalisco? En ese entonces estaba Jalisco, lamentablemente hoy ya no. Siempre se puede distinguir para bien o para mal. Efectivamente, de una media nacional siempre puede ser o más violento o más seguro, puede estar tu estado más endeudado o menos. Lo que es cierto es que depende en gran medida de las decisiones que desde el gobierno se tomen, y desde el gobierno estatal me refiero, porque nosotros en aquel entonces, yo te digo, la primera deuda pública de Miguel, que insisto fue de casi 5,000 millones de pesos, fue 4,700 millones de pesos para ser exactos, se justifica con el contrato que se había convenido para construir Ciudad Gobierno. Si tú recuerdas, Silvia, en aquel entonces, que era el término del sexenio de Amalia García, se había hecho ese contrato a 18 años bajo una modalidad que se le conoce como PPS, y se estaba adeudando aproximadamente 2,400 millones de pesos. Y acude Miguel al Congreso a solicitar una deuda por el doble. Nosotros en ese momento cuestionábamos, bueno, o sea, está en todo su derecho de decir, ahora yo soy el gobernador y creo que no es sano para el Estado ni para la economía interna el sostener un formato de endeudamiento de esa naturaleza. ¿Por qué pides lo doble? Cosas como que suena incongruente. Bueno, pero ahí es muy importante considerar que los diputados también juegan su papel. Claro, por supuesto. Porque él puede proponer todas las deudas, o pudo haber propuesto todas las deudas enormes del mundo, pero si no tiene el aval de los diputados, a ver ahí cómo hay que... Absolutamente de acuerdo contigo, porque tienes la razón. En aquel entonces todavía no se modificaba la Ley Nacional de Deuda Pública ni la Ley Estatal de Deuda Pública. Entonces era requisito indispensable que para obtener deuda el Congreso del Estado aprobara la solicitud del gobernador. Entonces, uno propuso y hubo quienes aprobaron. No fue el caso de nosotros, de la fracción del Partido del Trabajo, que en ese entonces estaba integrada por 5 diputados, ni de otros 4 diputados más. O sea, fuimos 9 diputados quienes votamos en contra, con los argumentos que te acabo de dar y algunos otros. Pero evidentemente él tuvo una mayoría que le consintió esa y todas las deudas que se adquirieron, ¿verdad? Que te digo, cerró según estimaciones, porque aparte ya no está obligado por ley a registrarlas, o sea, ya no es una deuda que tenga que estar registrada si es que se hace en un periodo corto de tiempo y directamente con la banca, pero del que tengamos conocimiento por 10,000 millones de pesos y que tuvo 2 legislaturas, una en la que yo participé que fue la 60 y todavía la 61 que aprobaron. Pero tiene mucho que ver también cómo están la correlación de fuerzas al interior del Congreso del Estado. Cuando se gana un gobierno, que fue el caso, generalmente es que se gana la mayoría también de sus representantes en el Congreso. En ambos casos de la solicitud de deuda pública, quien tenía mayoría en el Congreso eran los diputados del PRI, del Verde y de Nueva Alianza. Hasta la fecha. Eso te iba a decir, en este momento se estamos tiene igual. Mayoría. Entonces, en realidad, pues son decisiones trascendentes que más allá de discutirse en tribuna o en el pleno del Poder Legislativo, se discuten en el despacho del gobernador y se sacan como parte de su estrategia de trabajo y se avalan, ¿verdad? Que fue lo que sucedió, digo, en visión de los diputados en ese momento de estas fracciones aliadas que ya te mencioné, pues la visión que tenía Miguel para poder darle una estabilidad económica al Estado les pareció que era correcta. Incluso para el hoy gobernador, que él mismo ha salido a declarar a través de su secretario de Finanzas, Jorge Miranda, mismo Alejandro Tello ha sostenido que fue una manera inadministrable como se adquirió, o que es inadministrable ahora como se adquirió la deuda pública en el pasado. Y por lo menos en el primer tercio él lo acompañó también como secretario de Finanzas. Entonces, pues bueno, es parte de lo que ha sucedido en Zacatecas, que no es solamente un discurso de la oposición o un compromiso con un sector para poder defender, sino que es un tema que por convicción, pues hasta ellos mismos en el transcurso del tiempo nos han concedido la razón.
De todas maneras, en todo momento, tú como diputada o como dirigente de un partido al que le diste mucha consistencia, insisto, estuviste en contra, y el tiempo te da la razón, así de sencillo, ¿verdad? Nosotros sí creemos, Silvia, que si a final de cuentas uno se convierte en un instrumento de la gente y si abanderas lo que la gente a través de tu voz quiere decir, pues te van a terminar concediendo la razón. Mucho más si lo haces con absoluta responsabilidad de que lo que digas lo puedas probar. Yo, decirte, mientras fui dirigente del Partido del Trabajo, nosotros cada lunes teníamos conferencia de prensa, hablábamos de temas diversos, nos circunscribíamos a denunciar actos que pudieran ser constitutivos de algún delito solamente cuando teníamos las pruebas para denunciarlo. Y creo que la gente se dio cuenta de eso, que a final de cuentas buscamos, tal vez lo logramos, tal vez no, pero ser una oposición responsable, porque a final de cuentas de eso se trata, Silvia, también se cogobierna, ¿verdad? O sea, también son necesarios que existan los contrapesos. Claro. No es solamente siempre el halago al gobernante, el que todo está bien, máxime cuando está fuera de la realidad. Y nosotros jugamos ese papel con responsabilidad, o por lo menos así lo intentamos. ¿Y cómo dejaste el PT? O sea, ¿qué lograste como dirigente del Partido de Trabajo en Zacatecas? Aparte de la presencia, en términos de números y de porcentajes, ¿qué fue tu mayor satisfacción en el PT o qué te quedó pendiente? Mira, muchas cosas quedan pendientes. Nosotros logramos poner coordinaciones municipales en 44 de los 58 municipios. Quiere decir que aún hoy en día hay municipios donde no hay presencia del partido y que es indispensable para nosotros tener representación en cada uno de los municipios y poder comunicar mejor los ideales y los principios del Partido del Trabajo. Eso se quedó, es una tarea pendiente y la va a ser siempre, máxime cuando la gente se siente tan alejada de la clase política, de los partidos políticos, que nos ve con tanto desaire, que siente tanta desconfianza y que la gran mayoría de los casos tiene tanta razón. Claro. Entonces hay mucho todavía pendiente que hacer. Tiene que quitar esa línea divisoria entre la clase gobernante, representante o partidista y la sociedad, porque hay mucho repudio hacia nosotros de la gente que está involucrada en la tarea política o que le gusta informarse. Eso quedó pendiente y va a quedar, va a seguir siendo un reto inmenso. ¿Qué logramos? Pues sacar la votación más alta en la historia del Partido del Trabajo en Zacatecas. Wow. Y eso evidentemente que para nosotros es un orgullo. Nunca, jamás el Partido del Trabajo había sido la segunda fuerza electoral en el Estado. Es un partido que tiene 23 años de historia, que tiene 19 años en Zacatecas de manera formal como instituto político, que ha pasado por una serie de dirigentes estatales, de órganos de gobierno interno del partido, y aunque que nunca... casi siempre un mismo grupito, ¿no? Fíjate que, bueno, perteneció durante su origen y hasta mucho tiempo bajo la conducción del doctor Pepe Narro, y posteriormente sí se dio ya de manera más frecuente la transición, por decirlo de alguna manera. O sea, estuvo Pepe Narro, no recuerdo si 15 años, 17 años al frente, pero después de él hubieron más, participamos más, ¿no? Estuvo Saúl Monreal al frente, estuvo Memo Huizar al frente del partido, claro, estuvo David Monreal al frente del partido, y después tu servidora Giovanna Bañuelos, y lo entrego yo a Alfredo Femate. Entonces, en un periodo casi similar de tiempo a la conducción del periodo del doctor Pepe Narro. Oye, Giovanna, y con los pantalones bien fajados, ¿verdad? Porque a la hora del relevo ahí se dieron unos que otros rozones ahí como que decían, Giovanna quiere imponer su voluntad. Sí. Y yo soy partidaria de imponer la voluntad. O sea, a lo que voy es a esto. Siendo mujer y teniendo retos, más vale que asumas las cosas con todo rigor, sin desconocer que es necesario hacer política, llegar a acuerdos y todo, pero que no te quieran manipular de ninguna manera, ¿no? O sea, tú te fajaste, ¿o estoy mal? Mira, yo me he formado políticamente en la izquierda, te lo mencionaba antes de que entráramos al aire. Yo tengo 10 años militando en el Partido del Trabajo, es el único partido político en el que he militado, aunque me han contratado profesionalmente para trabajar en algunos otros como coordinadora de campaña.
pero en el Partido del Trabajo yo creo, y es un partido de izquierda, y a quien me conoce, que me escucha o que me ve y sabe de la vida interna de los partidos de izquierda, también se ha de imaginar la complejidad que es llegar a consensos, porque a nosotros incluso nos forman ideológicamente para debatir, es decir, o sea, en una mesa no se toman decisiones de carácter unipersonal, o sea, dame tu punto de vista, yo te doy el mío, y depende cuál logre mayor consenso, son las decisiones que en su momento se toman. Es evidentemente complejo conducir un partido político, lo es, según mi visión, aún más cuando es un partido político de izquierda, y evidentemente que cuando se está en un momento tope, como nosotros lo vivimos, que somos, insisto, la segunda fuerza electoral en el Estado, pues hay muchos más intereses, hay evidentemente mucha mejor condición política, pero también más conflicto. Entonces, claro, pues no es sencillo conciliar, sin embargo, yo te puedo decir que internamente el Partido del Trabajo está organizado de manera afortunada, no a través de tribus ni de expresiones, que hay grupos políticos consolidados, que ambos tienen estructura, que en el caso de la vida interna del PT, quien pudiera señalar como de mis mayores detractores mientras fui dirigente fue Alfredo Femat, justamente, y que Alfredo Femat es un hombre de palabra, y que a mí me gusta esa gente, aunque no esté de acuerdo conmigo, me gusta saber que estás hablando con alguien que no coincide, pero que te habla derecho. Eso es lo mejor. Esa cualidad yo se la voy a reconocer en lo público y en lo privado. Alfredo Femat, cuando me decía no estoy de acuerdo contigo y te voy a buscar pleito, me lo buscaba. Y me lo buscaba a lo grande, desde la dirigencia nacional hasta la más lejana comunidad. Pero también cuando decíamos tregua, hay que ponernos de acuerdo, esto es por interés del partido, por interés de Zacatecas, también lográbamos hacerlo. En esta etapa, incluso en este momento, nos encontramos, por eso te decía que son etapas diferentes. Ahorita Alfredo Femat tiene un gran reto encima, por supuesto, es coordinar los esfuerzos del partido, que es no solamente la vida interna, es lograr una comunicación efectiva entre los 3 municipios que estamos gobernando, entre la fracción parlamentaria que tenemos, la agenda nacional. Es un reto interesante, también te ayuda a madurar y a crecer mucho, ¿verdad? Y luego, Johanna, ¿cómo llegas de nuevo a la Diputación? Segunda vez, suertuda. Por segunda ocasión, sí. A mí el Partido del Trabajo me ha dado muchas oportunidades, ha sido realmente generoso conmigo. Pero te lo has ganado, Giovanna, te lo has ganado. Yo debo reconocer y ser muy enfática en ese tema, porque nunca voy a estar de acuerdo en que te dan por tu cara, ahora sí que por tu cara bonita. O sea, le trabajaste, pero en serio, y pusiste al servicio, has puesto al servicio del PT todo tu potencial, con todo lo que tu potencial implica, incluso de personalidad, decir, bueno, ejerzo liderazgo, llamo la atención, voy a ponerlo al servicio del partido y funcionó. Bueno, así lo veo yo. Gracias. No, yo te lo agradezco. Creo, te digo que el Partido del Trabajo ha sido generoso conmigo porque me ha dado oportunidades y me ha dado la confianza. O sea, cuando a mí me dijeron, a ver, yo tenía la aspiración de competir en el 2010 por un distrito en Guadalupe, competí porque me dieron oportunidad de ser candidata, no logré el triunfo en las urnas, sin embargo fui la candidata que más votos obtuvo del Partido del Trabajo en ese proceso electoral y me dieron la oportunidad de también ser parte de la lista plurinominal y por eso fui diputada del periodo 2010 al 2016. Antes de terminar mi responsabilidad como diputada, se da el cambio de la dirigencia estatal del partido porque quien era en ese entonces dirigente, que era David Monreal, aspiraba a ser senador y lo es, y pidió licencia para poder salir a hacer con toda libertad su campaña y a mí me dan entonces la responsabilidad de conducir el partido. Ahora volví a competir por un distrito distinto, Silvia, es el distrito que tiene cabecera en Ojo Caliente, el distrito 8º. Para mí era un reto salir de una zona por decirlo de alguna manera, de confort, que es la de Guadalupe, donde la gente siempre ha sido generosa con su trato y con su confianza y su voto. Y me fui a explorar otros territorios del estado. También logramos la mayor votación del partido en este proceso electoral. Entonces, pues es la manera en la que estamos nosotros ocupando por segunda ocasión una diputación local. Decirte que en esos intermedios yo he aspirado y no se han dado las condiciones para poder representar a Zacatecas y a mi partido en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y que por alguna razón u otra no se ha logrado ni siquiera el obtener la candidatura para poder contender a diputada federal.
Pero bueno, en el periodo de tiempo que tengo militando en el PT, insisto, creo que hemos dado efectivamente los resultados. Creo que tenemos mucha calidad moral para levantar la mano, para decir aquí estamos, vamos a trabajar de lleno por los principios del partido y por el bien de Zacatecas, y que han sido muy sensibles en el PT y muy generosos, en particular el profe Beto Anaya, que es nuestro dirigente nacional, de decir, bueno, ¿por qué no? O sea, démosle la oportunidad y pongamos la prueba. Siempre me han tenido a prueba y eso también obviamente que me obliga siempre a dar resultados, ¿verdad? A no descansar. Te han tenido a prueba. Eso me encantó, eso me encantó. Oye, pero ahora, y ya que estás tocando temas electorales, se te abre una oportunidad interesantísima, que fue lo que me llamó la atención para venir a platicar contigo, aparte de que me hicieras el recuento de tu vida interesantísima también, pero ¿tienes ante ti la posibilidad real de ser candidata a senadora? Así es. ¿Serías candidata a ir a hacer campaña o cómo está? Platícamelo. Mira, en principio decirte que estamos obligados a observar los tiempos electorales, a no adelantarnos a los mismos, pero que sí podemos ver un escenario que se está dando a nivel nacional y estatal. El pasado mes de junio hubo elecciones en el Estado de México y esas elecciones fueron para el Partido del Trabajo un momento muy significativo porque gracias a que nuestro candidato a gobernador declinó por la candidata gobernadora de Morena, que es la maestra Delfina, el Consejo Político Nacional de Morena decide que vamos a ir en alianza cuando los tiempos así nos lo permitan, cuando se abre el calendario electoral, que habremos de ir en alianza ambos institutos políticos. Y bueno, pues obviamente que en Zacatecas es una condición inmejorable para garantizar el triunfo, en principio, de lo que más nos interesa, que es la presidencia de la República, pero que también para conquistar algunos otros espacios. Es la suma de dos fuerzas realmente importantes, las que integran Morena y el Partido del Trabajo. Para mi gusto es una alianza ganadora. Y el domingo de la semana pasada se dio también en el marco de un Consejo Político Nacional de Morena una decisión vía sorteo con el tema de la paridad entre los géneros, de poder ya dividir en qué estados va a abanderar la fórmula al Senado una candidata mujer o un candidato hombre. En el caso particular de Zacatecas, en ese sorteo se da el fallo de que en Zacatecas encabeza la fórmula al Senado de la República una mujer. Y no puede ser otra mujer que no sea Giovanna, se me hace. Muchas gracias. Aunque no podamos decirlo, lo digo yo. Lo dices tú. Pues, ¿quién más? Nosotros habremos de esperar. Sí te digo que vamos a buscar que el mecanismo que se decida, si es encuesta, si es lo que se decida, ya que se logre la alianza, pues que tomen en cuenta a candidaturas del Partido del Trabajo en general. O sea, que el Partido del Trabajo pueda aportar en uno de los estados donde tiene más representación a nivel nacional, en buscar los mejores perfiles que acompañen al candidato a la presidencia de la República en este gran reto que significa una elección del 2018. Pero que también es una elección muy atractiva, Silvia. Va a ser la primera vez en la historia que nosotros vamos a tener una elección concurrente. Quiere decir que los zacatecanos van a estar votando por 5 cargos a la vez. Es presidencia de la República, senadores de la República, diputados federales, locales y alcaldes. El único cargo de elección popular que no se vota en el 2018 es el de gobernador. Pero de ahí en más va a ser una elección muy concurrida. Yo aspiro a que sea una elección con mucha participación, porque a final de cuentas es lo que más nos impacta en el país, la baja participación de los ciudadanos, amén de a quien apoyen, de por quien quieran votar, que quieran votar, y que justamente esta unión de procesos electorales federales con locales va a incentivar en mucho la participación de los zacatecanos. Entonces, pues esperemos los tiempos, esperemos ver cómo se comporta. Tienen que ser muy buenos candidatos, por Sin eso duda. mismo que acabas de decir, y serán muy buenos candidatos. Se están planteando en otros partidos figuras como el propio Miguel Alonso. Te puedes ver de repente en la competencia con Miguel Alonso y vas a tener mucho argumento. Porque vaya que le diste seguimiento a todo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que va a ser el proceso electoral en el que más interés presten
los partidos en escoger muy buenos perfiles. Nosotros que vivimos de manera reciente un proceso electoral local con nuevas reglas del juego, nos dimos cuenta el reto que significa, Silvia, ya no solamente buscar candidatos competitivos, sino buscar cumplir con las afortunadas reglas del juego que hoy existen en la ley electoral, que es tener una cuota de jóvenes, o sea, garantizarles espacio de representación a los jóvenes, garantizarles espacio de representación a las mujeres en igualdad con los hombres. Entonces, por primera vez. Por primera vez. Qué cosa, nunca pensábamos que se llegara el día, ¿verdad? Imagínate, de verdad que no lo veíamos. Y se tienen que aguantar, señores, porque esto es ya por ley. Mira, ahora también el pasado proceso electoral instalamos una modalidad que ya no solamente juzga en mitad de 50 y 50 el tema de género, sino que también ya se van por indicadores de competitividad. Wow. Antes, pues cuando sentías como mujer que habías ganado una batalla era porque tenían ciertas candidaturas de mujeres que presentar los partidos políticos. Pero ellos acostumbraban a su vez, si el perfil no era competitivo, pues enviarte a los municipios o distritos más lejanos. Claro. Era relleno, y hay que decirlo como tal, porque así sucedió durante mucho tiempo. Ajá. Ahora no. Ahora ya están obligados no solamente a que se considere a la mujer, sino que se le considere a la mujer en los municipios, distritos o estados donde se es competitivo por igualdad. Entonces, tenemos a las mujeres que nos gusta la política una gran oportunidad, pero también un gran reto que es sobresalir, que es hacer trabajo, que es no improvisar. Claro. Yo creo que en Zacatecas estamos viviendo justamente un fenómeno que se da derivado de estas nuevas reglas, que si bien es cierto son positivas, en algunas ocasiones son la condición para que se improvise también y que se den muchas candidaturas simplemente por cumplir con este requisito. Ya no es ninguna dádiva. Hoy en día tienes que demostrar que aparte de ser mujer, puedes. Oye, te escucho y bueno, PT, Morena, se van a aliar, Zacatecas está en una situación ventajosa porque PT es la segunda fuerza, etcétera, etcétera. Pero todo esto me lleva a una sola cosa que es un apellido Monreal. Monreal, y digamos ya no necesariamente como el jefe del clan que está muy ocupado en su proyecto nacional en la Ciudad de México. Finalmente, Monreal, ¿cómo te lo plantearía? No muere, al contrario, se consolida, se arraiga, se fortalece. Tiene una frase, el doctor Ricardo Monreal, que yo toda mi vida la he llevado como consigna, que dice, hacer de la debilidad fortaleza. Entonces, se vino tiempo de debilidades aparentes para la fuerza monrealista, pero se convirtió en fortaleza y ahí está, y es una cosa que no me puede negar nadie. ¿Qué piensas? Mira, en principio, que yo tuve la fortuna de que él fuera mi maestro durante muchos años. ¿Qué fue lo más importante que le aprendiste a ese maestro? Él a mí me decía que lo más valioso de un político es su palabra. El valor que tú le pongas a tu palabra, y yo sigo coincidiendo. Y que hay valores indispensables de los que no te puedes alejar o circunscribir, que es la lealtad y que es la honestidad. Y lo sigo creyendo. Mira, entonces, qué hermosas las tres lecciones. Doctrina para mí, el haber tenido oportunidad de trabajar con él, para él, el ahora verlo como el político zacatecano más grande que hay en estos tiempos, y el poder debatir respecto a la gran trayectoria y el aporte que él ha hecho a Zacatecas desde la trinchera que le ha tocado estar, porque creo que es una personalidad, que es un personaje que trasciende a los partidos políticos y que él con mucho esfuerzo ha logrado trascender incluso al tema de los partidos y de los cargos. Yo no creo que con mucho esfuerzo, porque tiene una habilidad. Yo más bien diría con mucha habilidad, con eso que le han dado en llamar en la cultura política mexicana animal político. Así es. Él lo es, claro, ha hecho su esfuerzo, pero se le da. Estar cerca de Ricardo Monreal
es una experiencia fascinante, de un aprendizaje tremendo y de una sorpresa constante. ¿Estás de acuerdo? Porque nunca sabes qué te va a decir Ricardo Monreal. Así es. Mira, es el único zacatecano, en 2 ocasiones diputado federal, en 2 ocasiones senador de la República, que hoy en día es delegado y que está con posibilidades reales de ser el primer gobernador de la Ciudad de México. Es la trayectoria política más brillante él ha pasado por muchos partidos políticos, de cualquier partido político, pero, o sea, de un zacatecano, ¿verdad? Estás pero viendo ¿sabes qué? un... En el caso de él ha hecho historia y los desprendimientos que ha tenido de los partidos, yo no los leo como una cuestión casi vulgar en la que incurren otros, que se nota el interés por ir a buscar el dinero, la posición, perdón. No, Ricardo Monreal lo ha hecho porque así conviene a determinada estrategia política. En esa cabeza que tiene para pensar las cosas, así se mueve. Yo así lo catalogo, no lo disminuyo en lo absoluto en ese tema y estoy segura que tú tampoco. Yo lamento haber cortado en algún momento de mi vida mi relación con Ricardo Monreal, pero ahora sí que él entiende que era por necesidades de sobrevivencia, porque había que buscar otro trabajo, porque había que buscar otras cosas. Yo no tuve tal vez la paciencia de decir, me voy a esperar a que las cosas se muevan de determinada manera para seguir con él, porque fui parte de su equipo y fue una experiencia, dices con toda razón, es el político zacatecano más sobresaliente y vigente, porque tuvimos a un Genaro Borrego Estrada que trascendió lo nacional, pero llegó un momento en que Genaro dijo, hasta aquí llegué, incluso me separo del partido, no de mi militancia, sigo siendo simpatizante total y por convicción priista, pero me voy. Y Ricardo sigue y se va acomodando donde debe estar, y yo creo que sí va a ser el primer gobernador de la Ciudad de México. ¿Te imaginas? Yo también creo, y aparte creo que de alguna manera, desde los espacios de representación que él ha tenido, ha logrado también distinguirse, Silvia. Sí. Cuando fue gobernador y a la fecha todavía recorres el estado y hay quien lo califica como el mejor gobernador que ha tenido Zacatecas en la historia reciente. Sí. Cuando fue diputado federal fue uno de los más aguerridos parlamentarios, pero también de los gestores más comprometidos con Zacatecas. O sea, todavía actualmente en su último cargo legislativo como senador, era frecuente recorrer los municipios y enterarte a través de los alcaldes panistas, priistas y de todos los partidos políticos, saber que estaban inaugurando la unidad deportiva o alguna carretera o alguna acción gracias a gestión de recursos que hizo Ricardo Monreal. Entonces, es una persona que lleva a Zacatecas clavada en su corazón, que es un político profesional, que está en la Liga Nacional e Internacional y que yo fui muy afortunada de haberlo acompañado casi 15 años de mi carrera política como su colaboradora y de aprenderle un poco, porque la verdad es que efectivamente nunca se le acaba de aprender, nunca deja de sorprender. Fíjate, te escucho decir 15 años cerca de él y yo recuerdo, yo estuve 14 cerca de Genaro. Son personajes que te marcan para toda la vida, que les aprendes, que hemos sido afortunadas, pero retomando el tema, la fuerza monrealista, ¿te asumes como parte de la fuerza monrealista? ¿La reconoces así? Mira, creo que en tiempos recientes y con el tema de la constitución de Morena como partido local ha habido divisiones en cuanto a la izquierda significativas, que evidentemente el construir Morena significó que se tomaran en su momento muchas determinaciones, que lo hizo el propio Ricardo Monreal, lo hizo David, mismo Saúl, y que en ese tema yo me reservé de migrar de un instituto político a otro, en principio porque compartimos ideológicamente muchas banderas y muchas luchas, y en segunda porque el Partido del Trabajo, por lo menos en los últimos 3 procesos electorales, ha ido aliado con Morena. Fue un cálculo en el que no nos equivocamos, Silvia. Sin embargo, evidentemente es que somos amigos, somos aliados. Yo le voy a estar eternamente agradecida a Ricardo Monreal por la oportunidad que me dio, siendo yo una mocosa, de tenerme confianza, de decir tú puedes, y acompañarme pues en la construcción de esta carrera política. Y simplemente ahora vamos juntos. Creo que no hay necesidad ni siquiera de escoger si estar con melón o con sandía, cosa que es muy benéfica para mí, porque habremos de participar juntos en este proceso electoral. Pero mi lealtad, mi agradecimiento y mi reconocimiento siempre
siempre, siempre va a estar a Ricardo Monreal. Es de gente bien nacida, sé agradecida, yo soy gente bien nacida. Ay, yo fui medio mal nacida. Porque... No. Yo siempre estaré reconocida y agradecida con él. Lo que a mí me tranquiliza respecto a mi relación con Ricardo Monreal, te lo comparto en este diálogo, es que él es lo suficientemente inteligente para entender qué hice, por qué lo hice y cómo estaba la cosa conmigo, ¿no? O claro, sea, decía, bueno, Silvia, sí. Sí. Y los dos nos hicimos una mancuerna inolvidable y él sabe que yo, trabajando con un gobernador, me planto contra quien sea necesario por defender a mi gobernador y en algún momento de mi trayectoria tuve que confrontarme ideológica o políticamente o laboralmente, no sé cómo calificarlo, con él coyunturalmente, ese es el término correcto, coyunturalmente, pero sabe que bueno, pues que aquí vive en este corazón y que la admiración es permanente. Fíjate que ya nos quedan como 7 minutos y íbamos a hablar de tus iniciativas. Sí, gracias. Y ya nada más nos quedan 7 minutos. ¿Crees que alcancemos a decir algo de iniciativas? Sí, claro. A ver, en 7 minutos, bueno, aviéntate. Mira, estoy próxima a rendir mi primer informe legislativo y te digo con mucha satisfacción que yo fui en particular la diputada que más iniciativas presentó en este primer año ya. Esta diputación es única porque es la única que por justamente emparejar el calendario electoral tiene de duración 2 años, al igual que las alcaldías de este proceso. Entonces, para nosotros era un reto meter el acelerador porque tenemos poco tiempo. Pero logramos ingresar la iniciativa de revocación de mandato, que es una iniciativa muy importante y que nosotros creemos incluso que goza de aceptación de todas las fracciones parlamentarias y que se va a lograr. Y aprovecho para decirle a la gente que nos ve, creo que sí. Ay, sería un logro increíble. Fue un compromiso que el propio gobernador hizo en su campaña y el que yo he estado platicando con los diputados incluso del PRI, y es probable que en este periodo de septiembre a diciembre sea aprobada. Esta iniciativa para los ciudadanos que nos ven no es otra cosa más que tener el poder como ciudadano de si el gobernante o representante no satisface los compromisos que dijo o la confianza que le brindaste, poderlo remover de su encargo. Estamos impulsando de manera muy comprometida la eliminación del fuero constitucional. Sostenemos que no es un privilegio del que deba de gozar la clase política en estos tiempos, que ya no se justifica, ya ha sucedido en 10 estados de la República que se ha eliminado y nosotros esperamos que Zacatecas se comprometa con esa agenda nacional. Logramos que se aprobara una ley de financiamiento rural que quiere decir desburocratizar todos los trámites que los campesinos y los ganaderos tienen que hacer para poder acceder no solamente a programas federales y estatales, sino también a financiamientos directos con la banca. Esa ley ya entró en vigor, esa me la aprobaron ya. Logramos también que se aprobara el que en Zacatecas exista la figura del divorcio administrativo y el divorcio incausado. El divorcio incausado ya en lo federal existe, quiere decir que si cualquiera de los cónyuges desea la separación no tiene que argumentar los motivos, simplemente llega y lo manifiesta ante un juez. Pero el divorcio administrativo es una figura nueva que solamente tiene presencia en 6 estados de la República y que no se desahoga a través de un juicio, sino a través de un trámite administrativo, y que obviamente eso viene a desahogar en principio mucho tiempo, mucho recurso del que se invierte, pero mucha carga de trabajo también que se tiene en los juzgados. Es un divorcio abreviado, o por decirlo de otra manera, express, en el que evidentemente tienes que reunir ciertas características como no tener hijos, estar casado bajo el régimen de bienes separados o tener un previo convenio. También nosotros propusimos que se pudiera hacer más corto el periodo de adopción. Nos parece verdaderamente lamentable que en el estado de Zacatecas los niños que pertenecen a Casa Zacatecas o a Casa Cuna están prácticamente hasta su adolescencia ahí, porque los trámites son verdaderamente tortuosos. Se tardan más de 3 o 4 años en juicio, incluso cuando hay voluntad de todas las partes. Es un tema de burocracia nada más, y nosotros pues bueno, aspiramos, eso no se ha votado, pero creemos que se puede votar, que se elimine. También propusimos una iniciativa ante el Congreso de la Unión, y esto es interesante porque todo el mundo con el tema del gasolinazo nos decía que pueden hacer los diputados locales, es un tema federal, y nosotros demostramos que la ley, la Constitución Federal nos concede intervenir, sí, solo así lo hacemos en el colectivo de los 30 diputados,
promoviendo una iniciativa. Entonces yo presenté una iniciativa para que se revisara lo del IEPS, que es el impuesto que afecta directamente al precio del diésel y de la gasolina, y los 29 diputados restantes estuvieron a favor de esta iniciativa que yo presenté, entonces ya está en la Cámara de Diputados ingresada como de la 62 legislatura del estado de Zacatecas. La verdad creo que hemos hecho un esfuerzo para poder estar en la agenda no solamente nacional, sino la que es más importante para nosotros, la social. Queremos que se reglamente una ley que yo propuse desde el 2010, que se aprobó desde el 2010 y que lamentablemente no se ha reglamentado, de protección a las personas adultas mayores, que tiene que ver con la universalidad de su apoyo, con asistencia médica, con asesoría jurídica, con transportes gratuitos, con muchos beneficios que se da a los adultos mayores, y que en su momento, cuando fui por primera ocasión diputada local, que se presentó esa iniciativa y se aprobó, el gobierno decidió no hacer el reglamento, y eso quiere decir que una ley no es positiva o que no se aplica. Pero que hoy, con pláticas que he tenido con el gobernador del estado, veo por fin una luz después del túnel. Creo que él es una persona muy sensible justamente con este sector de la sociedad y que nos va a ayudar a que, obviamente, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea como diputados de presupuestar una cantidad necesaria para que se pueda lograr que estos programas funcionen, pero que se requiere la voluntad del gobernador, y creo que la hay, de reglamentar esta ley. Entonces, qué gusto pues me es da. Fíjate, lo que estamos haciendo. Hoy estás peleando menos y sacando más adelante, sacando adelante iniciativas, lo cual te consolida como una mujer haciendo política muy en positivo. Yo no estoy diciendo que entrar en la controversia sea incorrecto, pero es mejor estar proponiendo y sacando adelante muchas cosas, y te veo en ese proceso. Ahí vas, has madurado mucho, Giovanna, yo te quiero reconocer esto, y bueno, desearte la mejor de las suertes para lo que viene y seguir creciendo. Bueno, ¿hasta dónde vas a llegar? Solamente tú sabrás. Ay, Silvia, yo te admiro y te quiero mucho. Qué linda, y lo sabes, gracias. y creo que para Aunque mí ha te sido una regañe. fortuna. Para mí ha sido una fortuna contar con tu confianza desde que nos presentaron, que fue, si no hago mal memorias, hace 14, 15 años. 14, 15 años. 14, 15 años, desde entonces me has dado el beneficio de la duda, Sí, me has dado sí. confianza, No, y me has dado mis 2, 3 buenas regañadas. 2, 3 buenas regañadas, y hoy te reconozco que has evolucionado en positivo, y me da mucho, mucho gusto. Muchas gracias, Muchas Giovanna. gracias a ti, Silvia. Gracias a usted por habernos seguido en Diálogos. Recuerde que la cita es los jueves a las 6 de la tarde. Como siempre, le agradezco a mis compañeros que nos apoyan en las cámaras, Marco Méndez, que es el productor de este programa, Dávila está hoy con nosotros. Muchas gracias, Dávila, por acompañarnos. Y recuerde pues que también lo puede ver en la página silviamontes.com.mx. Si lo siguió por Facebook, véalo, dele like, porque eso nos gusta mucho. Muchísimas gracias. Los veo el jueves a las 6. Muchas gracias.